Muy buenas tardes a todos, poderosos oradores de milagros. Continuamos con la lectura del libro Ausencia de Felicidad, escrito por el doctor Kenneth Wapnick. Es la historia de Helen Schucman, la escriba de un curso de milagros. Y hoy continuamos con el capítulo número 9, la escritura de un curso de milagros, parte B, 1965. Vamos a hacer nuestra invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias Espíritu Santo, Maestro Jesús, por llevarnos tan dulce y amorosamente de la mano. Hoy vamos a leer la escritura de un curso de milagros, parte B, 1965, enseñanzas específicas. Comenzamos el capítulo con una referencia a Helen y a Bill, de principios de noviembre de 1965. Jesús explica que sus distintas pero complementarias dinámicas egoístas presentan un salón de clases ideal para que ambos se sanen, en la táctica salvedad de que ellos acepten con gratitud la oportunidad de aprender. En sus cartas a Bill, Helen también comentaba en torno a sus diferencias egoístas, así como sobre el hecho de que estas diferencias servían para un propósito útil en la sanación de sus mentes. Ya hemos visto evidencia del énfasis importante que Jesús pone en este tema, puesto que Él mismo refleja directamente el mensaje principal de perdón del curso. Más adelante lo consideraremos en mayor profundidad. La discusión de Jesús acerca de las defensas egoístas de Helen y Bill se centra básicamente en dos puntos relacionados. 1. El uso que Helen hace de la proyección y Bill de la negación. 2. La fuerte, aunque a veces mal dirigida voluntad de Helen y la voluntad más débil, aunque más consecuente, de Bill. Característicamente, como ya hemos observado, Helen era la personalidad más fuerte, volátil y fácilmente propensa a la ira. Bill, por otra parte, tendía a manejar su ira en formas más pasivas y sutiles, y con frecuencia no tenía conciencia de la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Así pues, Helen siempre solía expresar mucho más abiertamente sus emociones relacionadas con Dios y con Jesús, y proyectaba sobre ellos sus propios pensamientos de rechazo, al sentirse justificadamente enfadada por la aparente falta de respuesta de parte de ellos, mientras que Bill con mucha frecuencia negaba todas sus emociones y de ese modo no tenía contacto con ellas. Era el mecanismo de defensa de negación de su ego lo que tenía como resultado la débil aunque constante identificación con su función. De este modo Bill se mantenía fiel a su función, aunque su negación no le permitía experimentar su relación con Jesús. La proyección de Helen, por otra parte, se correlacionaba con su fuerza de voluntad, aunque su volatilidad tenía como resultado una gran incongruencia. A pesar de todo, siempre estaba claro que Helen, que
para Helen que su trabajo se hacía en íntima relación con Jesús, el sargento primero, entre comillas, de sus cartas. La situación de las dinámicas complementarias de proyección y negación del ego, cuando no se aceptan como un salón de clases para aprender a perdonar, desafortunadamente se convierten en un tormentoso campo de batalla en el cual la elección del ego de uno o de otro, entre comillas, reina suprema. A medida que pasamos los años, el campo de batalla se tornaba en realidad para Helen y para Bill, pero por ahora la luna de miel aún estaba en sesión. Volvemos ahora a un breve comentario de Jesús. Aún después, en este capítulo, así como en el próximo, este importante tema se repetirá. Helen. Tú, Helen. Ahí habla Jesús. Tú, Helen, eres más apta para la mentalidad milagrosa y menos capaz de reconocer el miedo debido a tu más fuerte pero dividida identificación. Bill también característicamente es menos apto para la mentalidad milagrosa, pero más capaz de reconocer el miedo, porque su identificación es más consecuentemente correcta, pero más débil. Juntas, las condiciones necesarias para una mentalidad milagrosa, consecuente, el estado en el cual se ha abolido el miedo, pueden lograrse particularmente bien. En realidad, esto ya antes se había resuelto bien. Ken, en medio de una discusión sobre la expiación, lo que aparece ahora en las secciones iniciales del capítulo 2, Jesús respondió al evidente malestar de Helen. Jesús, la razón por la cual esto te está perturbando es porque la expiación es un compromiso total. Todavía piensas que esto está asociado con pérdida. Este es el mismo error que cometen todos los separados de una u otra manera. No pueden creer que una defensa, la cual no puede atacar, sea también la mejor defensa. Si no fuese por esta percepción errónea, los ángeles podrían haberles ayudado. ¿Qué crees tú que significa los mansos heredarán la tierra? Ellos literalmente tomarán posesión de ello debido a su fortaleza. Una defensa de doble sentido es inherentemente débil, precisamente porque tiene doble filo y se puede volver en contra del yo muy súbitamente. Esa tendencia no puede ser controlada excepto por los milagros. El milagro vuelve a la defensa de la expiación hacia la protección del ser interno, el cual, a medida que se torna cada vez más seguro, asume su talento natural de proteger a los demás. El ser interno se conoce a sí mismo como un hermano y como un hijo. Las anteriores notas fueron escritas, aquí habla el doctor Ken. Las anteriores notas fueron escritas por Helen con gran dificultad y constituían la única serie que hasta el momento se había escrito muy lentamente. Cuando Helen cuestionó a Jesús sobre esto, se le dijo: no te preocupes por las notas, están correctas, pero tú no actúas aún lo suficientemente desde la mente correcta para escribir sobre la expiación con comodidad. Ya escribirás sobre ello con gozo. Ken, en otras palabras, el sistema de pensamiento del ego con el cual
Helen estaba tan identificada, encontraba que el principio de expiación, la separación, nunca ocurrió en verdad. Era demasiado amenazante para su propia existencia. La pérdida, entre comillas, a la cual se refiere Jesús es la pérdida del ego. Es únicamente cuando la identidad de uno cambia hacia el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el pensar con la mente correcta, que se puede aceptar la expiación con gozo en lugar de terror. Helen prosiguió entonces con una interesante experiencia, la cual indicaba sus sentimientos ambivalentes hacia Jesús. Ella misma es la que habla. Helen: anoche me sentí breve pero intensamente deprimida, temporalmente bajo la impresión de que estaba abandonada. Trataba pero no podía superarlo en absoluto. Pasado un momento, decidí rendirme por el momento, y él me dijo: no te preocupes. Jamás te abandonaré ni te desampararé. Sí, me sentí un poco mejor y decidí que realmente no estaba enferma, de modo que podía regresar a mis ejercicios. Mientras me ejercitaba, tuve una experiencia que eran visiones, en parte las cuales se encontraban ligeramente atemorizantes por momentos, y en otros momentos eran bastante alentadoras. No estoy muy segura de la secuencia, pero comenzó con una afirmación de amor y muy clara, y un énfasis igualmente claro en mi propio gran valor, belleza y pureza. Después de esto, las cosas se tornaron un tanto confusas. Primero, la idea de desposada de Cristo se me ocurrió con unos murmullos, entre comillas, vagamente inapropiados. Luego hubo una repetición de la ola de amor, entre comillas, y una reafirmación de una experiencia anterior, como si fuese ahora de él para mí. De él para mí. He aquí la esclava del Señor, hágase en ti según su palabra. Esto me lanzó el pánico antes, pero en aquel momento se expresó en el fraseo bíblico más preciso: hágase en mí según su palabra. Esta vez me sentí un poco inquieta, pero acordé que lo había percibido erróneamente la última vez y probablemente aún no lo veía correctamente En realidad, es realmente solo una afirmación de lealtad al servicio divino, el cual difícilmente puede ser peligroso. Siguió entonces una extraña secuencia que implicaba a Jesús y algunos pensamientos sexuales confusos, y luego esta aseveración de Helen: casi pensé brevemente que él, entre paréntesis Jesús, se convertía en un demonio. Me asusté solo un poco, pero me pareció tan tonto que no tiene sentido alguno tomarlo en serio. Esta mañana repasamos el episodio completo. Él, Jesús, dijo que se sentía muy complacido de la comparativa ausencia de miedo y además de la conciencia concomitante de que esto, la fantasía del diablo, era una percepción equivocada. Esto demostraba una fortaleza mucho mayor y una creciente mentalidad correcta. Esto se debe a que ahora las defensas se están utilizando mucho mejor en pro de la verdad más que del error, aunque no completamente así. El uso más débil de la mala proyección, la proyección,
se muestra mediante mi conocimiento de que esto, la fantasía del diablo, realmente no puede ser de ese modo, lo cual se hizo posible tan pronto como la negación se aplicó en contra del error, no de la verdad. Esto permitía una conciencia mucho mayor de interpretaciones alternativas. Esto también fue explicado. Debe observarse el cambio a la forma pasiva en lugar de, entre comillas, él también explicó. Esta es una expresión de miedo. Ken, este cambio, dicho sea de paso, era un patrón constante de Helen, quien, como ya hemos visto, continuamente procuraba poner distancia entre ella y la presencia personal de Jesús mediante esta defensa inconsciente de describir la voz de él en el modo pasivo o como durante los años que pasamos juntos. Yo solía hacerle bromas con frecuencia en torno a esta tendencia suya de decir, dijo, entre comillas, en lugar de Jesús dijo. Sin embargo, era un hábito del cual ella no podía liberarse con facilidad. La experiencia anterior de Helen con Jesús expresa poderosamente la intensidad del amor de ella, así como la promesa de que el amor de él siempre estaría presente para ella. Y por aquí arriba había un pie de página, el número 58, que estaba hablando donde decía Helen, casi pensé brevemente que él, Jesús, se convertía en un demonio y me asusté solo un poco, pero me pareció tan tonto que no tiene sentido alguno tomarlo en serio. Y ahí hay un pie de página. Un tema importante en un curso de milagros es el miedo del amor de Dios que caracteriza al sistema de pensamiento del ego, el cual hace que nosotros tomemos el amor en su opuesto, miedo, odio o maldad. En este caso, Jesús se convierte en el diablo. Bueno, y aquí sigue hablando del miedo de ella, presente también tomó la forma de confundir la experiencia de amor con fantasías sexuales y del diablo. Al principio del dictado, en un pasaje posterior editado y que se encuentra ahora casi al final del primer capítulo del texto, capítulo 1, subcapítulo o epígrafe 7, párrafo 1. Jesús le explicó a Helen. La confusión de los impulsos milagrosos con impulsos sexuales es una fuente mayor de distorsión perceptual, debido a que induce, en lugar de corregir la confusión básica de niveles, la cual les sirve de fundamento a todos aquellos que buscan la felicidad en los instrumentos del mundo. Aquí habla el Dr. Ken. Así pues, era el miedo que Helen tenía de su amor por Jesús, el impulso milagroso, lo que la llevaba a su defensa vía los pensamientos sexuales. No leo de nuevo. Lo que la llevaba a su defensa vía los pensamientos sexuales. A propósito, el cambio de impulsos sexuales, entre comillas, a impulsos físicos, como se presenta ahora en el texto, fue hecho por Helen y por mí en nuestra última corrección, con la aprobación de Jesús.
Este otro ejemplo de cómo una frase que originalmente iba dirigida específicamente a Helen se cambió para que se ajustase a la enseñanza más generalizada del curso. Todos los impulsos del cuerpo son diseñados por el ego para distorsionar y esconder los impulsos milagrosos del Espíritu Santo. Ambos impulsos se encuentran dentro de la mente dividida, como también se encuentra nuestra capacidad para elegir entre ellos. Después de una breve sección omitida aquí, continuamos con el dictado. Helen. Aquí habla el Maestro Jesús. Tú la has percibido a la expiación, principalmente como externa hasta ahora, y es por eso que lo que tu experiencia de esta ha sido mínima. Y es por eso que lo que tu experiencia de esta ha sido mínima. Se te ha mostrado el cáliz muchas veces, pero no lo has aceptado para ti misma. Tu mayor uso inadecuado de las defensas ahora se limita principalmente a la externalización. No dejes de apreciar tu propio extraordinario progreso en este respecto. Primero lo percibes como una vasija de alguna clase cuyo propósito era incierto. Si advirtiese, sin embargo, que el interior era de oro, mientras que el exterior, aunque brillante, era de plata, este era un reconocimiento del hecho de que la parte interna es más preciosa que el lado externo, aun cuando los dos sean resplandecientes, aunque con diferente valor. ¿Quién? Quizás el lector recuerde que Helen mencionó el cáliz en una carta a Bill relacionada con S, el amigo de Bill, con cuyo perdón ella experimentó tanta dificultad. El cáliz de la expiación representaba para ella un importante símbolo del perdón. En un curso de milagros, el cáliz, aunque se utiliza solo una vez en la edición publicada, es, no obstante, otro ejemplo de la ya mencionada corrección de Jesús a la tradicional asociación cristiana de la expiación. Y de ahí el cáliz o copa de la cual bebió Jesús, como el sufrimiento y el sacrificio. La ocasión única en que aparece en el curso se da en un importante pasaje escrito poco antes de la Pascua y por consiguiente su mensaje de perdón se expresa en el simbolismo pascual. Junto a ustedes, Helen y Bill, habla Jesús, se encuentra uno que les ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirían guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que les hacen? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas dos cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él depende de lo que elijas. Capítulo 19, subcapítulo 4, la parte D, el punto 13, párrafo, frase de la 1 a la 4. Jesús prosiguió con el dictado con palabras que pueden encontrarse en forma editada en el curso publicado, que es esta parte. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación,
Las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo de invasión externa. El error principal en ambas situaciones es la creencia de que el cuerpo se puede utilizar como un medio para lograr la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es solo el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión. Capítulo 2, subcapítulo 3, párrafo 1, frase de la 1 a la 5, lo que acabé de leer. Helen, aquí quemé mi mano con agua hirviendo. No había mantequilla en el refrigerador, pero se me ocurrió que la expiación era el remedio para el error. Ken, la quemadura parecía ser mínima y le ocasionó poca incomodidad a Helen. Así, esta defensa del ego de atacar su mano en un intento más bien transparente por evitar la escritura fue rápidamente deshecho al Helen recurrir a la expiación como defensa. Esto le proveyó un ejemplo muy claro de cómo la defensa de la expiación puede deshacer la defensa del ataque del ego en el instante en que se elige. En respuesta a la petición de Helen de un mensaje especial para Bill, Jesús dijo: dile a Bill que sus tácticas dilatorias lo están atrasando. Él realmente no entiende el desprenderse, el distanciarse y el retirarse. Los está interpretando como que estos lo mantienen apartado de la expiación. Que la referencia de Jesús aquí era a su discusión previa del uso apropiado de las defensas: desprendimiento, distanciamiento y retiro, al saber él separarse del ego, en lugar de separarse de la expiación. Cuando uno sí se separa de la expiación, el resultado tiene que ser el aumento de la culpa. En relación con la expiación y la sanación, Jesús le enseñaba a Helen la naturaleza recíproca de la sanación en este importante pasaje. Jesús: tú no entiendes la sanación debido a tu propio miedo. Te he estado insinuando en todo momento y una vez la expresé muy directamente, porque en ese momento no estabas temerosa, que tienes que sanar a otros. La razón es que su sanación da testimonio de la tuya. Ken, posteriormente aún, este pasaje en torno a la sanación y como temporalmente el miedo de Helen y de Bill interfiere con la misma. Esto también es Jesús. El sanador que confía en su propia aptitud está poniendo en peligro su entendimiento. Él está perfectamente a salvo mientras permanezca completamente despreocupado acerca de su aptitud, pero mantenga una confianza consecuente en la mía, con mayúscula. Los errores de esta clase producen un comportamiento muy errático, el cual por lo general pone de manifiesto una renuencia subyacente a cooperar. Observa que al insertar el carbón al revés, Bill creó una situación en la cual no existían dos copias. Esto reflejaba dos niveles de falta de confianza: una en mi aptitud para sanar
y la otra en su propia disposición a dar. El carbón es el papel carbón que utilizaba para escribir en la máquina de escribir y sacar copias. Estos errores inevitablemente introducen ineficiencia en el comportamiento del obrador de milagros e interrumpen temporalmente su mentalidad milagrosa. Podríamos también hacer comentarios muy similares en torno a tu propia vacilación sobre si quiera dictarle. Este es un error mayor solo porque su resultado es una ineficiencia mayor. Si no dices nada, nadie puede utilizarlo, lo cual me incluye a mí, dice Jesús. Hemos establecido que para todos los procesos correctivos, el primer paso es saber que esto es miedo. A menos que hubiese entrado el miedo y el procedimiento correctivo jamás hubiese sido necesario. Si tus propensiones a obrar milagros no están funcionando, es siempre debido a que el miedo se ha entrometido en tu mentalidad correcta y literalmente la ha perturbado, la ha invertido. Ken, como ha sido fácilmente obvio, el nivel de ansiedad de Helen era bastante alto durante este periodo y el miedo de su ego a que se deshiciera de su sistema de pensamiento era extremo. Una de sus dos defensas, como Jesús advertía ya, era el intento de socavar la autoridad de él. Esto simplemente intensificaba la división en la mente de ella, puesto que obviamente otra parte de su mente aceptaba la autoridad y el amor de él. En el siguiente pasaje, escrito el 15 de noviembre de 1965, encontramos uno de los más ingeniosos intentos de Helen de atrapar a Jesús en un error, específicamente un error gramatical. La intención de ella era probarle a su mente atemorizada que si en efecto se le mostraba a Jesús que estaba equivocado, entonces él no podía ser quien él decía que era. De ese modo se invalidaba el curso y se ponía a salvo el ego de ella una vez más. El error específico radicaba en la concordancia de un sujeto en singular con un verbo en plural, el cual el singular ninguno, entre comillas, aparentemente se unía con el plural tienen. Jesús. Todo el mundo experimenta miedo y nadie lo disfruta, mas requeriría muy poco pensamiento correcto para saber qué ocurre. Ni tú ni Bill han pensado en ello tampoco. La cursiva es mía. Helen. Me opongo al uso de un verbo en plural con un sujeto propiamente en singular y recuerdo aquella última vez en una oración similar. Él la dijo correctamente y yo la noté con verdadero placer. Este verdadero error gramatical me hace sospechar de la genuinidad de estas notas. Jesús. Lo que esto muestra realmente es que tú no estás muy receptiva. La razón por la cual resultó de este modo es porque estás proyectando de manera inapropiada tu propia ira, la cual no tiene nada que ver con estas notas. Tú cometiste el error porque no te estás sintiendo amable, así que quieres que yo suene tonto, de manera que no tengas que prestar atención.
Realmente estoy tratando de hacerme entender en contra de una posición considerable porque tú no estás muy feliz y yo quisiera que lo estuvieses. Pensé que correría el riesgo, aun cuando tú ofreces tanta resistencia, porque yo podría hacerte sentir mejor. Puede que tú seas incapaz de no atacar en absoluto, pero sí trata de oír un poco también. Tú y Bill han estado temerosos de Dios, de mí, de ustedes mismos y en uno u otro momento de prácticamente todos aquellos a quienes conocen. Esto solo puede ser debido a que nos han creado falsamente a todos nosotros y ustedes creen en lo que han creado. Pasamos mucho tiempo en esto antes, pero no ayudó mucho. Jamás habrías hecho esto si no tuvieses miedo de tus propios pensamientos. Los vulnerables son esencialmente falsos creadores debido a que perciben la creación equivocadamente. Tú y Bill están dispuestos a aceptar primordialmente aquello que no cambie sus pensamientos demasiado y los deja libres para permitir que los mismos se mantengan sin vigilancia la mayor parte del tiempo. Ustedes persisten en creer que cuando no vigilan su mente conscientemente, ésta no piensa. Es hora de considerar el mundo del inconsciente en su totalidad o la mente sin vigilancia. Esto los atemoriza debido a que es la fuente del terror. Pueden mirarlo como una nueva teoría del conflicto básico, si lo desean, lo cual no será un enfoque totalmente intelectual, porque dudo que la verdad se les escape completamente. La mente sin vigilancia es la responsable del contenido total del inconsciente, el cual radica al nivel del milagro. Todos los teóricos psicoanalíticos han hecho algunas contribuciones a la verdad en este sentido, pero ninguno de ellos lo ha visto a su verdadera totalidad. La gramática correcta aquí es una señal de tu mejor cooperación. Gracias, dice Jesús. Ken, el conflicto básico mencionado arriba se refiere a esta importante teoría. Perdón, están haciendo mucho ruido en la calle, voy a poner unos audífonos. ¿Se escucha el ruido? Un segundito. El conflicto básico mencionado arriba se refiere a esta importante teoría en el cuerpo de la teoría psicoanalítica, en el cual cada teórico tenía su propio entendimiento de lo que era este conflicto. Mientras hacía sus estudios de posgrado, Helen escribió un trabajo de fin de trimestre sobre el tópico, como mencioné en el capítulo 4. El punto de Jesús, su nueva teoría del conflicto básico, es que el ego cree que está en guerra con Dios y que ese conflicto ocurre únicamente dentro del mundo de sueños de la mente dividida. En una discusión más a fondo de la teoría psicoanalítica diseñada para ayudar a que Helen y Bill viesen la contribución de Freud y de sus seguidores en una nueva luz, Jesús planteaba:
Jesús. La estructura de la psiquis, como tú, Helen, observaste muy correctamente en las disertaciones del posgrado, procede de conformidad con los términos del concepto de la particular líbido, energía básica que emplean los teóricos. Ken. Helen no estuvo de acuerdo entonces al creer que los hechos ocurrían en el sentido opuesto. Entonces Jesús la contradijo al exponer el propósito subyacente de Helen de distraerlo y de distraer el dictado del propósito vigente, el cambio de mentalidad de ella. Él dijo, Jesús, esta confusión surge del hecho de que tú sí cambiaste el orden, en efecto, varias veces. Realmente ni importaba porque los dos conceptos sí emanan el uno del otro. Fue una pérdida de tiempo extraordinaria y poco me importa implicarme en la misma. Por favor, le escribe Jesús. El doctor Ken sigue hablando. Siguieron más notas sobre Freud y el psicoanálisis, y luego una sección completa sobre el miedo, el conflicto y el juicio final, el cual le fue dictado a Helen directamente de Jesús, sin notas escritas. Ella le transmitía las palabras a Bill, quien las escribía a máquina. Casi todo este material se encuentra actualmente en el capítulo 2 del texto de Un Curso de Milagros. Los dos párrafos finales que actualmente aparecen al final del primer capítulo y que tratan de la necesidad de estudiar el curso para lograr su meta de adiestramiento mental, originalmente aparecían en medio de una discusión que surgió al llegar a este punto en el dictado. Jesús nuevamente estaba exhortando a Helen y a Bill a que estudiasen las notas escritas, tal como los maestros exhortarían a sus estudiantes a estudiar el material que se les da en la clase. Y aquí habla Jesús. Todo aprendizaje implica atención y estudio en algún nivel. Este curso es un curso de adiestramiento mental. Los buenos estudiantes se asignan periodos de estudios a sí mismos. Sin embargo, puesto que este paso tan obvio no se les ha ocurrido a ustedes y puesto que estamos cooperando en esto, asignaré la tarea obvia ahora. Bill comprende mejor que tú la necesidad de estudiar las notas, pero ninguno de ustedes se da cuenta de que muchos de los problemas a los cuales se siguen enfrentando puede que ya se hayan solucionado allí. Ustedes no piensan en las notas de este modo en absoluto. Bill sí lo hace de vez en cuando, pero generalmente dice, probablemente esté en las notas y no lo busca. Él cree que, aunque las lea, no pueden realmente ayudarle hasta que estén completas. Habla de las notas que era el dictado del Maestro Jesús a Helen Schumann. En primer lugar, él no puede estar seguro de esto a menos que trate. Segundo, estarían completas si ustedes dos deseasen. Saben vagamente que el propósito del curso es algún tipo de preparación. Solo puedo decirles que no están preparados. Me pareció gracioso cuando le recordaste a Bill que a él también se le está preparando para algo bastante inesperado. Y él dijo que él no sentía curiosidad en absoluto por saber
de qué se trataba. Este desinterés es bastante característico de él cuando tiene miedo. El interés y el miedo no van juntos, como lo muestra el respectivo comportamiento de ustedes. El doctor Ken. Luego siguió una breve discusión sobre el retraso mental, el particular campo de interés profesional de Helen, en la cual se incluía el uso de la misma como una defensa de inadaptación, mediante la cual una persona inteligente inconscientemente finge que no entiende. Como señala Jesús, Helen y Bill eran expertos en esta particular forma de defensa. Retornamos el dictado con esta referencia después de la cual Jesús retorna a su exhortación a Helen y a Bill a que estudien este material. Jesús. Esto produce el síndrome del pseudo retraso, el cual se clasifica justamente como un síntoma a nivel perturbación psiquiátrico. Ustedes dos hacen esto todo el tiempo. Bill actúa como si no comprendiese ni siquiera su propia lengua especial y mucho menos el mío, dice Jesús. Y tú no puedes leer en absoluto. Esto representa un ataque conjunto a ustedes mismos y a mí, porque hace débil a su mente y a la mía incompetente. Lo leo de nuevo. Esto representa un ataque conjunto a ustedes mismos y a mí, porque hace débil a su mente y a la mía incompetente. Recuerden, esto los pone en una posición verdaderamente temerosa, si no pueden entender ni su mente ni la mía. No saben lo que es realmente su voluntad. Por consiguiente, es imposible evitar el conflicto tal como se definió antes, porque aun cuando actuasen de acuerdo con la voluntad, no lo sabrían. La próxima parte de este curso se fundamenta demasiado en esas secciones iniciales para no exigir el estudio de las mismas. Sin esto se aterrarían demasiado cuando sí ocurriera lo inesperado para que hagan uso constructivo de ello. No obstante, a medida que estudien las notas, verán algunas de las implicaciones obvias, a menos que persistan en utilizar la defensa del retraso mental. Por favor, recuerden que su uso constructivo dista de ser una parte real de su propio equipo real. Es una defensa particularmente inapropiada, tal como ustedes la usan, y solo puedo exhortarles a que la eviten. La razón por la cual es necesario un cimiento sólido al llegar a este punto es debido a la altamente posible confusión de temeroso y reverencial, la cual comete la mayoría de la gente. Recordarán que dijimos en una ocasión anterior que reverencia es inapropiada en relación con los hijos de Dios, porque no debe experimentarse reverencia en la presencia de sus propios iguales. Pero sí se recalcó que la reverencia sí es la reacción apropiada del alma en presencia de su Creador. Hasta el momento, este curso ha tenido que recurrir a Dios únicamente de manera indirecta y raras veces siquiera se refiere a Él directamente. He recalcado repetidamente que la reverencia no es apropiada en relación a mí,
debido a nuestra inherente igualdad. He tenido el cuidado de clarificar mi propio papel en la expiación, sin exagerarlo ni subestimarlo. He tratado de hacer exactamente lo mismo en relación con el de ustedes. El próximo paso, sin embargo, sí implica el acercamiento directo al mismo Dios. Sería demasiado imprudente siquiera comenzar este paso sin una preparación muy cuidadosa a la reverencia, o la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia será más traumática que beatífica. La sanación es de Dios. En última instancia, los medios se explican cuidadosamente en las notas. La revelación ocasionalmente les ha mostrado el fin, pero para alcanzarlo se necesitan los medios. Perdón, eso que leí es del Maestro Jesús todavía. Ahora sí sigue el doctor Ken. Estas importantes palabras deben ser leídas y releídas por los estudiantes de un curso de milagros como recordatorios de la necesidad de la buena voluntad, la diligencia y sobre todo la paciencia al trabajar con este material y al estudiarlo. Luego Helen le dictó a Bill el primer párrafo del siguiente pasaje sin ningún tipo de notas. El resto de esta sección fue escrito por Helen y dictado a Bill en la forma acostumbrada. Es un mensaje admirable, dado el caso de que es el único lugar en el dictado donde Jesús sistemáticamente les enseñó a Helen y a Bill, basado en su reciente comportamiento, al utilizarlo para ilustrar los principios que les estaba enseñando en el curso. La introducción es incluso más específica en este sentido, y yo presento el pasaje completo sin interrupción. Jesús. La siguiente es la única descripción detallada que necesita escribirse en cuanto a cómo el error interfiere con la preparación. Los incidentes a los cuales me refiero aquí específicamente podrían ser cualesquiera incidentes, ni su particular influencia tiene importancia. Es el proceso de que se debe observar aquí y no sus resultados. La clase de creencia y las premisas falaces implicadas en el pensamiento falso se ejemplifican tanto aquí como en cualquier otro lugar. No hay nada de especial interés sobre los incidentes descritos más adelante, excepto su naturaleza típica. Si este es un verdadero curso de adiestramiento mental, entonces el valor total de esta sección se fundamenta únicamente en mostrarles a ustedes qué no hacer. El énfasis más constructivo radica, por supuesto, en el enfoque positivo. La vigilancia mental habría evitado que nada de eso ocurriese y lo evitará en cualquier momento en que ustedes lo permitan. Dile a Bill que la razón por la cual él estaba tan tenso ayer es porque se permitió a sí mismo un número de actitudes que producen miedo. Eran lo suficientemente fugaces para hacer más quimeras que errores intencionales serios, pero a menos que él vigile este tipo de cosa, sí hallará que las notas son atemorizantes y puesto que lo conozco bien,
se distanciará erróneamente, se apartará de ellas. Su irritación sin motivo era perdonable. Interesante por demás es que Helen escribió esto como imperdonable, lo cual revelaba su falta de perdón hacia Bill, excepto por sí misma, y él no eligió perdonarla. Tú sí, pero me temo que estaba bajo algunas tensiones al hacerlo. Esto era demasiado y debilitaba tu propia habilidad para comportarte de manera sanadora hacia Bill en ese momento y también posteriormente hacia Luis, puesto que ambos sí actuaban estúpidamente. Pero una estupidez a la vez es generalmente suficiente. Tú te estás acercando demasiado al uso indebido del retraso mental cuando la estupidez se introduce por doquier. Bill, una vez que se había debilitado a sí mismo, estaba muy fuera de su mentalidad milagrosa. Primero, al no preguntarle a Dee si quería que la llevara en el taxi, Dora, el cual iba por su ruta. Aun cuando ella no lo desease, ella habría podido hacer buen uso del pensamiento. Probablemente no haya un error humano que produzca más miedo en el sentido del conflicto voluntad-comportamiento que el de contestar a cualquier forma de error con error. El resultado puede ser altamente inflamable al reaccionar a la estupidez de Dora con la de él. Se han provisto todos los elementos que con virtual certeza engendran el miedo. Bill debe observar que esta es una de las pocas ocasiones en que él tuvo que esperar un taxi. Él creía estar a cargo de la situación al abrir la puerta de un taxi que venía por esa dama, pero estaba mal aconsejado en esta creencia. Las creencias son pensamientos y por lo tanto están bajo la orientación de Cristo, no bajo el control. Realmente, al ofrecerle este taxi a ella, él fue muy poco amable contigo. Era bastante evidente que tú sentías un frío intenso y además era muy tarde. La idea de que al dejar que ella tomase el taxi, expiaría sus errores pasados estaba singularmente fuera de lugar y bien calculado para que condujese a un nuevo error. Si en vez de intentar expiar por sí solo, hubiese pedido orientación, no habría habido dificultad alguna en la situación con el taxi. No era necesario que nadie esperase en absoluto. El desaire original de Bill hacia Dee debido a su propia necesidad de llegar a casa tal como él lo percibía, no permitió que él se beneficiase del mecanismo para ahorro de tiempo del milagro. Habría llegado a casa mucho más rápido si hubiese tomado tiempo para utilizar el tiempo apropiadamente. O sea, tomar el tiempo necesario para estar en paz. Aquí tenemos unos pies de página, el número 59. Bueno, está por allá arriba. Que habla de una estupidez
a la vez es generalmente suficiente. Habla de la estupidez. Aquí, como en toda esta sección, el uso que Jesús hace de la palabra estúpido refleja el uso enjuiciador que Helen hacía de la misma en sus pensamientos de ataque. Esta es una referencia más abajo, en una referencia 60, en el sentido del conflicto voluntad-comportamiento. Dice que es una referencia a una discusión anterior de este conflicto, la cual se omitió aquí porque aparece en el capítulo 2 del texto publicado, en la sección titulada Miedo y conflicto, quinto párrafo. El conflicto se corrigió de voluntad-comportamiento a mente-comportamiento, puesto que la voluntad jamás puede estar en conflicto. El punto esencial es que el miedo es la consecuencia cuando lo que hacemos está en conflicto con lo que verdaderamente queremos. Esto refuerza nuestro sentido de separación, primero de nosotros mismos y finalmente del Espíritu Santo y de Dios. Y acá tenemos otra parte donde habla de la estupidez. Dice, no está claro en la explicación que Helen ofrece, cuál fue la estupidez. Bueno. Sigue hablando el Maestro Jesús. Tú estabas sufriendo aún debido a la tensión. Vea lo anterior. Y te irritaste mucho con la muchacha que estaba del lado de la puerta, que impedía que ésta se abriese. Y ahí hay un pie de página 62. Esta es una referencia a una de las salidas del centro médico. Su presencia allí hacía necesario que cada vez que se abría la puerta hubiese que sujetarla por más tiempo de lo necesario, y tú te enfadaste porque esto te daba frío. Realmente la muchacha estaba cuidando al niño más joven que estaba de pie afuera, y los dos padecían retraso mental. Si recuerdas, la niña mayor te preguntó muy insegura sobre el autobús, y tú te diste perfecta cuenta en el momento de su extrema inseguridad. Hubiese sido mucho más prudente si le hubieses incrementado su confianza en lugar de asociarte con su estupidez. Esto redujo tu propia eficacia y lo único que te salvó entonces fue que si recordaste en el taxi preguntarme sobre las notas en lugar de suponer que necesariamente tenía que acordar reuniones al día siguiente y repasarlas. Bill ya estaba tan desorientado. Bill estaba tan desorientado que no se le ocurría que su propia voluntad, la toma de decisiones de su mente, la cual él justificaba con el contenido de las notas recientes, un mal uso de la verdad, aparentemente solo en beneficio propio, podría ser cuestionable. Tú misma tomaste notas deficientes aquí porque te enfadaste con él al recordar esto. Si bien tú trataste de ejercer bien la voluntad en el taxi, en realidad no tuviste éxito. El error está notándose ahora. Bill se puso, pues, en una condición en la cual iba a experimentar miedo en lugar de una reacción de amor. Helen advirtió que ella iba a escribir una posición excelente en vez de una condición
pero no lo hizo. Tenía razón acerca del mal uso de excelente. Aquí, por favor, táchalo. Aún estás enfadada. Una excelente posición. Aquí hay una corrección porque aquí está que dice, tenía razón acerca del mal uso de excelente aquí y por favor no lo taches, es por favor táchelo. Aún estás enfadada. Una excelente posición para crear falsamente no es un enfoque significativo al problema. Esa corrección está en el libro de Ausencia de Felicidad en inglés, que está bien escrito, pero aquí al traducirlo lo escribieron mal. Ciertamente era descortés. En verdad no es necesario. Fue un error tuyo aquí. No estoy diciendo esto con ningún tono severo. Simplemente estoy tratando de crear mejores condiciones de aprendizaje para los periodos de estudio. Queremos tan poca interferencia como sea posible por muy buenas razones. Ahora, para volver a Bill, él fue descortés cuando le dijo que él quería quedarse con las copias originales de las notas, al haber decidido por su propia voluntad que las iba a copiar por Xerox, o sea, fotocopiar, y luego al justificarlo con una muy leve interpretación errónea de lo que yo dije sobre útil para otros, entre comillas. En efecto, si él releyese la nota en sí, vería que realmente significa útil para él. Tú la habías interpretado de esa manera y francamente esto estaba muy claro para mí en ese momento. Pero este tipo de cosa ocurre todo el tiempo. Debe observarse, sin embargo, que el resultado fue no solo una planificación considerable y totalmente innecesaria de parte de Bill, sino también dejar de utilizar lo que iba dirigido a él como una ayuda para sí mismo. Y antes de que tú te sientes demasiado satisfecha contigo misma, te recordaría que tú lo haces todo el tiempo también. Bill actuó inadecuadamente hacia ti al decirte que él quería estar seguro de que el original no se perdiese o ensuciase. Es notable que habiendo decidido yo lo que él quería hacer, jamás se le ocurrió que es posible que él mismo pudiese perderlas o ensuciarlas, especialmente ya que no me las había encargado a mí, a Jesús. Esta es una forma de arrogancia sin la cual él sería mucho más feliz. Por eso dice en Curso de Milagros que a toda hora debemos pedirle ayuda al Maestro Jesús o al Espíritu Santo. También debe advertir que probablemente esto no habría ocurrido. No habría ocurrido si él ya no hubiese estado literalmente equivocado. Asegúrate de decirle que este retruécano es para asegurarle que no estoy enfadado. Ahí hay un pie de página 63. Desconozco el significado de este retruécano. Si no lo entiende o no le gusta, sé que no es muy bueno. La razón es que él me puso en una posición donde realmente le puede dar muy poco por el momento. Pero quiero que sepa que soy muy consciente de las extremadamente pocas veces
que él comete errores de esta clase ahora. Ha adelantado muchísimo en este respecto. Parece una venganza que se permita a sí mismo siquiera este grado de molestia por ello. A ti te sugiero que oremos por él y que yo ore por tu total cooperación en esto. Esto corregirá tus errores y le ayudará a él a reaccionar mejor al trabajo en el armario, lo cual puede de otro modo prestarse para un mal uso por una proyección errónea. No habría habido ningún problema en absoluto con el armario, y quizá ni siquiera un armario si la solución al problema del almacenaje se me hubiese dejado a mí. He prometido guiarlos a salir de problemas y ciertamente no se los crearé. Pero esto significa que ustedes no se den a la tarea de resolverlos ustedes mismos. Un problema de almacenaje difícilmente sería más difícil para mí de resolver que un problema de espacio. Vea los comentarios bajo principios especiales para los obradores de milagros. Tú comenzaste bien en tu intento de orar conmigo por Bill, pero terminaste mal. Esto se debe a que ya habías cometido varios errores anteriores. Estabas equivocada al sentirte complacida con la crítica de WG acerca de ti. Y no debiste haber disfrutado la descripción que WG hizo de la caricaturización que J hizo de ella. Podías haberte reído con Bill, pero no de T. La verdadera cortesía jamás hace esto. Bueno, vamos a dejar aquí porque voy a entrar a una clase. Entonces seguimos en la próxima, continuando desde la parte de la página 284. Bueno, pues aquí me faltó leer un pie de página cuando dice que oremos por Bill. Así, sí. A ti te sugiero que oremos por él, o sea, por Bill, le dice a Helen. Es un pie de página 64. Orar aquí, al igual que en el curso, no tiene la connotación de implorar a Dios por un desenlace deseado, sino el unirse en perdón y amor. Orar es unirse en perdón y amor. Bueno, pues seguimos en la página 284 para la próxima. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Los amo, los llevo con amor en mi corazón. Gracias, gracias, gracias.